Se comenta que ciertos instantes transforman por completo la situación. No de forma espectacular, como un incendio, sino en situaciones cotidianas, momentos comunes que surgen cuando menos lo esperas. Cuando no estás alerta. En esos momentos en los que la rutina se vuelve monótona y parece que no hay sorpresas emocionantes a la vista. Sucede durante su etapa de desarrollo. Esa modificación. ¡Qué ritmo tan peculiar! No me imaginaba que una propuesta sencilla en la cocina resultaría ser una de ellas. Para ser sincero, todo comenzó con una carcajada. Una pequeña cantidad de algo azucarado. Sin pies, con el cabello alborotado, envuelto en un abrigo en otro día agotador, era un domingo por la tarde. Es el tipo de día que se entrelaza con los 20 anteriores. Los platos son los mismos, el silencio es el mismo, yo sigo igual. Sin embargo, finalmente decidió ingresar. Mi querido hijo David. Se encontraba solo de visita desde la escuela, pasando un par de semanas mientras su papá estaba de viaje por motivos laborales. No hay nada fuera de lo común, la verdad. Siempre hemos mantenido una estrecha relación. Siempre mantuvimos una especie de complicidad, como dos individuos que conectaron en medio de una reunión con muchas personas reservadas. Sin embargo, en esa jornada, algo había cambiado. Se aproximó a la mesa con los brazos extendidos y me dedicó una sonrisa, como si le resultara intrigante. Como si me estuviera observando por vez inicial. No me parezco a la esposa de mi padre. La mujer que lo recordó de sacar el traje no soy yo. Pero como otra persona por completo. Al volver a proponerle un obsequio, solo una pizca de la mantequilla en la que había estado ocupado, noté que algo en su mirada permanecía inalterado. No mostró una sonrisa. No me agrada el agua corriente. Observó únicamente. Después soltó unas palabras tan relajadas, tan graciosas. No mostró ni una pizca de alegría en su rostro. En el caso de que me hagas una propuesta al respecto. Muestro una sonrisa. Hice un gesto con los ojos. Los limpié de manera jocosa. Sin embargo, al acercarle la espátula, él se aproximó. Rozaron el metal con sus labios de forma pausada y cuidadosa. Aún tenía sus ojos cerrados en mí. En ese momento, tuvo plena certeza. No se trataba únicamente de una preferencia. No se trataba únicamente de la mantequilla. No era el instante oportuno. La interrupción tuvo lugar. Un momento para respirar. La forma en que no cambié de residencia. La forma en que permití que mi mano se quedara un instante más de lo debido. Era conveniente que se marchara. Hubiera sido conveniente asistir. Hubiera sido conveniente expresar algo, cualquier comentario. Con el objetivo de aliviar la presión. Sin embargo, no lo realicé. En el fondo de mi ser, existía una parte que ansiaba que algo interrumpiera el silencio que reinaba en mi interior. El individuo que se forma a lo largo de años sin ser observado, sin ser contactado, sin ser escuchado. Rechazo. No se trataba de la comida matutina. En realidad, no. Se trataba de algo considerablemente más riesgoso. Algo que no estaba previsto. Te aseguro que cuando sus ojos se encontraron con los míos, experimenté como el suelo temblaba bajo mis pies. De repente, en la cocina reinaba un silencio excesivo. El sonido del timbre que resonaba en la pared resultaba excesivamente estruendoso. Mi corazón, en fin, no experimentaba estas sensaciones desde hacía bastante tiempo. ¿Has experimentado alguna vez un instante en el que pareces estar ileso por fuera, pero en lo más profundo de tu corazón algo te susurra de manera distinta? Así es, fue en ese instante. Si crees que conoces el desenlace de la trama, déjame decirte que estás equivocado. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Cada noche, sigue resonando en mi mente. ¿Qué harías si pudieras regresar en el tiempo y evitarlo? Me genera dudas si lo llevaría a cabo. No te pierdas los secretos que se revelan detrás de la puerta de la cocina al suscribirte a Heartfelt Tales Unfold. Esto marcó el inicio de algo más grande. Mi edad es de 43 años. No es antiguo, lo tengo claro. Sin embargo, tengo la sensación de que me esfumé hace un décimo. No es posible hacerlo todo al mismo tiempo. Se desarrolló de manera pausada y delicada,
similar a observar cómo se desvanece el color en una fotografía con el paso del tiempo. Thomas, mi marido, es una persona de gran calidad. En formato impreso, empleado confiable y constante. Sin embargo, en la realidad, se encuentra muy cerca. Aún estando en su hogar, experimenta la sensación de estar en un sitio diferente. Siempre pegado al móvil. Siempre me siento fatigado. Siempre me encuentro distraído. Siempre tan ocupado como para dedicarme tiempo de verdad. Un hombre que expresa gratitud al recibir comida, pero rara vez es mencionado en los medios de comunicación. Ya habíamos tenido una conversación. Ya habíamos interpretado. Recuerdo cómo tomaba mi mano solo porque le apetecía. Es hora de volver a dormir ahora. En una cama yacen dos personas, distanciadas por innumerables momentos de silencio. La comida que consumimos no emite ruido. Los desenlaces de nuestras historias parecen interminables. Nuestros diálogos parecen más intercambios comerciales. En medio de tanta calma, comencé a cuestionarme si acaso mis expectativas eran excesivas. Quizá esto era simplemente la apariencia de la casa tras 2 décadas. Después, David volvió a su hogar. Es el hijo de Thomas de un matrimonio previo. Nos conocemos desde que tenía 10 años. He colaborado en su crecimiento, le he instruido en la preparación de huevos deshidratados, he organizado sus desayunos escolares, y he permanecido a su lado durante su gripe. Sin embargo, el David que entró por la puerta principal de la universidad no se parecía en nada al niño que tengo en mente. En la actualidad, él ha crecido en estatura. La profundidad de su voz. Unos ojos más luminosos, más perceptivos. Detrás de su mirada se escondía algo. La reflexión. El deseo de saber más. Una confianza discreta que no buscaba ser el centro de atención, pero que parecía dirigirlo de todas formas. Él estuvo presente durante un breve periodo de tiempo mientras las clases estaban en receso. No le di muchas vueltas. Una nueva visita más. Sin embargo, desde el inicio percibí algo distinto. Él prestó atención a lo que decía. Sin ser pretencioso. No como suele hacer la mayoría, alzar la voz frente a ti. Claro que sí, prestó verdadera atención. Me consultaba por cómo había transcurrido mi día. Después aguardaba la contestación. Tenía presente los detalles que mencioné anteriormente. Detalles que Thomas ni siquiera se molestaba en observar. Se acercaba a la cocina únicamente para consultarme sobre el menú que estaba preparando. Se mostraba dispuesto a colaborar con el transporte de los objetos. Diviértete con mis relatos del pasado como si los escucharas por primera vez. Al principio, pensé que se trataba únicamente de un gesto amable. Simplemente era un joven ejemplar, demostrando respeto. Sin embargo, en mi interior, anhelaba ese tipo de reconocimiento. Cuando el hambre aprieta, hasta la comida se convierte en una celebración. Cuando me encontraba dentro de la vivienda, esta parecía menos pesada. Comencé a dirigir mi mirada hacia adelante al escuchar el ruido de sus pisadas. De la forma en que se acercaba a la puerta y ofrecía sus servicios como catador. En los instantes en que estábamos solos en la habitación, disfrutábamos contándonos anécdotas o riendo por tonterías. Mostraba una inocencia pura. Totalmente innocent. Sin embargo, algo se encontraba bajo la capa exterior. Algo que prefería no mencionar, pero era imposible pasar por alto. Lo que mencionó no tuvo importancia. La forma en que se erguía al hablar era característica. La forma en que me observó cuando creí que no lo estaba. La sensación que experimenté al echar un vistazo desde la habitación. Mostró una delicadeza y una ligereza evidentes. Prácticamente nada en absoluto. Sin embargo, tras un largo tiempo de pasar desapercibido, casi no se percibió nada como un conjunto. Ese día era un martes. Durante la tarde. El tipo de silencio que reina, el momento en que el sol comienza a iluminar y se refleja en tonos dorados en las paredes de la cocina. Thomas solía ausentarse de las reuniones, como era su costumbre. Se escuchaba música de fondo. Las personas se erguían, tratando de recordar una receta de natillas que no habían preparado en mucho tiempo. Experimentaba una sensación positiva al concentrarme en algo concreto.
Mientras entonaba la melodía, percibí el sonido proveniente de la entrada. El nombre de David. Sin pronunciar ni una sola palabra, se acomodó junto al cuadro y clavó sus ojos en los míos. En su rostro se reflejaba una delicadeza. Mantén la calma. ¡Qué interesante! No me detuve a observar de inmediato. Con una sonrisa en el rostro, me comentó que es habitual que acudas a este lugar cada vez que escuchas el cústar. Emitió una risa. Siempre resulta complicado para ti permanecer. Fue entonces cuando volví la vista hacia mí mismo. Llevaba puesta una camiseta blanca. El cabello lucía un tanto desordenado, como si acabara de levantarse. Sin embargo, sus ojos se quedaron fijos en mí, de forma pausada e inamovible. Aguanté la herramienta de cocina. Por ello. Deja ir eso. ¿Podrías decirme si tiene un sabor muy azucarado? Permaneció inmóvil, con los brazos cruzados sobre su pecho. En la comisura de sus labios se dibujó una sonrisa pausada. Claro, siempre y cuando lo prepares con tu habilidad culinaria de alto nivel. Experimenté una sensación de frío intenso durante un breve instante. Solamente una pizca. Después se echa a reír. Coloca la comida en el plato. Vaya, ahora resulta que también soy tu chef personal. No obtuvo respuesta. Avanzó sin prisa hacia mí, sin mostrar inquietud, hasta situarse frente a mí. Alcé de nuevo la espátula, manteniéndola entre los dos. Se aproximó. Lo agarró. Sin prisa. Con precaución. Hecho con intención. De movimiento pausado. El metal fue coloreado por sus labios. Decidió cerrar los ojos brevemente, como si estuviera explorando algo más que simplemente el postre. Después procedió a abrirlos. Incluso me sigue observando. En este momento, no está mostrando una sonrisa. Solo fiando la vista. Volvió a reírse, con mucha intensidad y rapidez, y se dispuso a limpiar la espátula. Sin embargo, mis manos se encontraban en movimiento. La cocina ya no tenía la misma atmósfera. Le respondí que no era importante. Un instante sin sentido. Una broma. Sin embargo, durante el resto de la jornada, no lograba sacarla de su mente. Por la manera en que permanecían inmóviles sus ojos. La calma con la que se encontraba, como si estuviera aguardando a que uno de nosotros mencionara algo que ninguno se atrevía a decir. Qué intensa es esa mirada. No se trataba de un joven. Me parece que disfruté de esa experiencia. No tendría que existir. No era apropiado que me diera cuenta de cómo mi piel se comportaba una vez que abandonó la habitación. Revisando la puerta, me sorprendí esperando su regreso. Sin embargo, lo llevé a cabo. ¿Cuál sería el aspecto más desfavorable de la situación? No experimenté miedo. Todavía no. Experimenté una sensación de plenitud. Como si, después de tanto tiempo sumido en la oscuridad, finalmente alguien encendiera la luz en mi interior. Tras esa jornada en la cocina, empecé a percatarme de detalles que hasta entonces había pasado por alto. La risa de David se coló por la habitación, rompiendo la pesada quietud que solía envolver la casa. Después de nuestras charlas, él permanecía en la entrada como si no estuviera preparado para marcharse. La manera en que sus ojos se posaron en mí en medio de la multitud, como si estuvieran en busca de una cara conocida y quizás algo adicional. Y detestaba la gran cantidad que percibí que me despreciaba. Detestaba que me hiciera sentir feliz. Podría indicarme detenerme, para conservar la separación. Sin embargo, al llegar, lo haría con esa misma sonrisa amable y una consulta sobre cómo fue mi día, y en ese momento todo en mi interior se transformaría. En un instante fugaz, nuestras manos se rozaron al recoger la mesa. Pidió perdón. Aunque le aseguré que todo estaba en orden, mi piel comenzó a temblar unos minutos más tarde. Esa noche, recibí su abrazo de despedida y sus palabras de buenas noches, como de costumbre, pero algo se sintió diferente. Una inhalación más profunda, lo bastante extensa para percibir el calor y evocar las sensaciones que provoca. En ese momento, la voz en mi mente comenzó a aumentar su volumen. Soy la abuela de usted. Voy a asistir en levantarlo. Desde que tenía 10 años, he tenido el placer de conocerlo. Sin embargo, después surgió otra voz,
La más callada pero la más poderosa de todas, que se refirió a mi persona. Ya no soy un niño, y en mi interior no hay vida. Esa parte resulta dolorosa aceptar, pero fue cierto, ya que con los cumpleaños olvidados y las breves charlas con Thomas, algo en mi interior comenzó a desvanecerse. Tengo presente un cumpleaños que ocurrió hace 2 años. Durante todo el día, aguardaba ansiosamente una llamada, una carta o un mensaje de texto. No hay nada. Preparé la comida en esa ocasión. Me llevé una lámpara para mí. Al llegar, consultó sobre el menú de la cena y después regresó a ver la televisión. El pastel pasó desapercibido para mí. No cuestioné el motivo de mi apariencia fatigada. Aquella noche, me encontré sollozando en el cuarto de baño. No era que lo hubiese olvidado, sino que ni siquiera se encontraba asombrado. Desde ese momento, he estado recorriendo mi camino en la vida como un sombrero. En movimiento. Manteniendo una conversación. Preparando la comida en la cocina. En presencia. Sin embargo, experimenté una sensación de lejanía. Una actividad que solía realizar. Fue en el momento en que David posó sus ojos en mí de esa forma. En ese momento, me sentí confundido sobre cómo reaccionar ante la sensación que experimenté al verlo entrar en la habitación. Fue curioso cómo terminé por cambiarme de atuendo en 2 ocasiones antes de la cena. En varias ocasiones me sorprendí cuestionándome sobre sus pensamientos al cruzar miradas. ¿Fue un acto de cortesía? ¿Fue por mera curiosidad? ¿Todo lo que estaba pensando era producto de mi imaginación? Observe detenidamente. Buscando respuestas sobre el significado de mis sueños. Quisieron saber si requería asistencia con las comidas. Cuando no era necesario, pasaba tiempo en la cocina. Sin embargo, le resultaba imposible expresarlo con palabras. Tal vez no deseaba estar al tanto. Pues, ¿y si fui la única persona que lo percibió? ¿Podría haber convertido mi apetito en amor en una fantasía distorsionada? Pero, ¿y si en lugar de eso, fuera diferente? ¿Y si la ausencia de sonido entre nosotros no fuera realmente un silencio, sino más bien algo denso e imperceptible? Algo que tenía muchas ganas de que sucediera. Las nalgas se presentarían en forma de ondas. Lamentaría la noche avanzada mientras reposo en la cama junto a un hombre con quien no había tenido contacto físico en meses. Observaría el firmamento y me cuestionaría acerca de mi verdadera identidad. ¿Qué clase de mujer permite que estos pensamientos se despejen? Sin embargo, al amanecer, David se dirigiría a la cocina con los ojos entrecerrados y una sonrisa leve, preguntando si habías descansado adecuadamente. Y dejaría atrás todas las promesas que me hice la noche pasada. En esos instantes, en esos breves momentos furtivos, no experimenté la sensación de ser una esposa. O tal vez la representación de una madre. O alguien que pudiera visitar a su pariente. Experimenté una sensación de plenitud y vitalidad. No estaba segura de si debía estar agradecida o sentir miedo por esa situación. Nuestra cocina se convirtió en el espacio principal para nosotros. Siempre había sido así, de cierta forma. Sin embargo, en ese momento pareció ser una confidencia mutua. Un lugar que se encontraba en el limbo entre lo aceptado y lo experimentado. Entre la cotidianidad y algo completamente distinto. David comenzó a colaborar con mayor frecuencia. Observando no más, sino desplazándome a mi alrededor. Mientras me desplazaba, él realizaba los cortes. Se encontraba a mis espaldas intentando llegar a los elementos necesarios. Mientras me aseaba de forma relajada y sin prisa, perdí la noción de mis actividades. Preparábamos los alimentos de la misma manera que lo veníamos haciendo desde hacía mucho tiempo. Como si pudiéramos entender las cadencias de otras personas. Comenzó a introducir nuevas recetas. Mandando vínculos. Plasmando en papel pensamientos que creía que me resultarían agradables. Expresó que experimentó calma al estar a mi lado. Le expresé que me hizo sentir reconocida. Aunque no tenía intención de expresar esas palabras en voz alta, terminé haciéndolo. No hubo risas. El tema permaneció igual. Me observó con una expresión inimaginable en su mirada y también me lo expresó con palabras. Esa noche compartió asiento a mi lado. Así que, ¿cómo fue que tu mano y la mía se encontraron en el mismo cuchillo?
que lo motivó a permanecer en la cocina una vez finalizada la comida. No expresaba muchas palabras. Me encontraba en las inmediaciones. En otra ocasión, Tomás se marchó durante la noche. Una cita nocturna en una localidad distinta. David y yo consumimos el dinero exclusivamente nosotros dos. Contábamos con algo de vino, pero en cantidad limitada. Apenas lo necesario para reducir la distancia que nos separa. La comida estuvo deliciosa. La risa fue espontánea. Luego de la comida, traje una novedad. Un desayuno suave en el que había estado poniendo esfuerzo durante varios días. Le créer un laberinto. Estás causando mi ruina. Me dedicó una sonrisa. Sería conveniente que alguien lo hiciera. Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, observándome como si intentara averiguar algo. Después mencionó: si disfrutas de todas tus actividades, ¿no es cierto? Le lancer un grito de forma posada. Por lo general. Colocó la espátula. Lo agarró firmemente. En vez de intentarlo, se acercó más y me entregó la espátula. Después de eso, decidí experimentar con esta opción. He tomado una decisión. Sin embargo, eso no durará mucho. Desperté y me puse de pie. La espátula fue rozada por mis labios. Los dientes estaban muy próximos, rozando los míos cuando los agarré. El gusto resultó ser bastante azucarado. Sin embargo, el desayuno no duró mucho tiempo. Llegó la hora. El silencio que llegaba después. El silencio se rompió como un suspiro que ninguno de nosotros podía soltar. No tardó en soltar su mano. El mío permaneció inmóvil también. Nuestras miradas se cruzaron. Algo sucedió entre nosotros. Carecía de fortaleza. No había pronunciado palabra. Sin embargo, era una realidad. No volvió. Yo tampoco. Los dos aguardábamos. Nada más por un beso. Nada más con un leve contacto. Sin embargo, era necesario que alguien mencionara lo que estaba ocurriendo. Para referirse de manera incorrecta a él. Con el objetivo de acabar con el miedo. Sin embargo, nadie lo llevó a cabo. En medio de ese silencio, llevé a cabo una acción. Cada camino en el que creíamos estar avanzando se había esfumado antes de que nos diéramos cuenta. Transcurrieron 3 noches más. La vivienda se encontraba en calma. Tomás había regresado. Un encuentro vespertino con los clientes. No me di cuenta. Me encontraba atrapada en el rincón más alejado del sofá. Una capa de nieve rodea mis pies. Junto a mí en la mesa hay un vaso con la mitad de vino. Aunque la televisión estaba prendida, no la estaba viendo. Solamente la luminosidad me alejaría de la incomodidad que no podía mencionar. Sin pronunciar palabra alguna, David hizo su entrada. No me solicitó unirme. Simplemente se acomodó en el asiento. Más cercano a lo común. Sin llegar a tocarnos, pero lo bastante cerca como para percibir la calidez que hay entre nosotros. Permanecimos en esa posición durante un rato. Después, de ningún modo, expresó con ternura que pareces melancólico esta noche. No contesté. No de forma inmediata. Posteriormente expresé mis palabras sin darle tiempo a reflexionar más detenidamente al respecto. No pienso que alguien en verdad me observe ahora. No emitió palabra. Por lo tanto, proseguí con la tarea. Realizo todas las tareas. Estoy dispuesto a mostrarme. Realizo mi higiene personal. Preparo mi propia comida. Sonrío en los momentos apropiados. Sin embargo, en ocasiones tengo la sensación de que podría desvanecerme sin que nadie se percatara. Regresó hacia mí. Echaría un vistazo. Las palabras no eran las protagonistas. La manera en que lo expresó fue con delicadeza y confianza. Parece que ni siquiera está intentando mejorar mi estado de ánimo. Como si fuera lo único que importara. Y oiro. Nuevamente, susurró con aún más delicadeza, te observo. Por encima de todos los demás. Observé su rostro. Lo observé detenidamente. Ya no mostraban la curiosidad de antes en su mirada. Tenían plena certeza. En ese instante, la habitación experimentó una transformación. Quedé sin aliento. No fue por asombro,
sino más bien porque en mi interior había una expectativa. Permanecimos en el mismo lugar por un tiempo. Simplemente observamos. Dos individuos en extremos opuestos de una frontera que ambos éramos conscientes de que no debíamos traspasar, pero que ya habíamos rebasado, de todas maneras. Debería haber llegado. Hubiera sido conveniente hacer una broma. He modificado el asunto. Near separation. Sin embargo, no llevé a cabo esa acción. En vez de eso, me enfoqué. Suficiente. De manera pausada. Como si mi cuerpo se desplazara independientemente de mis pensamientos. Y no hubo forma de hacerme retroceder. Fue su boca la que me buscó. Al principio, muestra una actitud delicada y algo indecisa. Como si me estuviera brindando la posibilidad de lanzarme desde ese lugar. Sin embargo, no llevé a cabo esa acción. En ese instante fugaz de hurto, no experimenté la sensación de ser invisible. No experimenté la sensación de haber sido dejado de lado. Experimenté una sensación de cariño. ¡Viva la vida! Auténtico. Después se adentró un poco más, sin aliento y con un calor intenso, en una situación terrible y llena de errores en todas las formas imaginables. A pesar de eso, continué sin parar. El beso fue breve, pero dejó una huella profunda. Al separarnos, la cruda realidad volvió de golpe. Terminé velozmente. No dije nada. Pronunció mi nombre con lentitud, mostrando dudas y cierto temor. Sin embargo, no podía dirigir la mirada hacia él. Salí únicamente de la habitación. Al momento de partir. En la penumbra. Después de salir, cerré la puerta. Me impactó mucho su actitud. Sentía como mi corazón se expandía. Aún se veían mis labios en movimiento. Experimenté la sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía. Experimenté malestar, vitalidad, miedo, atracción, impureza, todo al mismo tiempo. Y lo más desafiante era no tener certeza sobre si lo solicitaba o aguardaba constantemente. Al día siguiente, él me ignoró. Al momento de poner un pie en la cocina, experimenté una sensación única. Ya se encontraba en el lugar, añadiendo el cereal, observando el tazón como si poseyera todas las soluciones. Al ingresar, no me prestó atención. Apenas disfruté de una mañana serena sin divisar mis ojos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Intenté modificar el tono de su mensaje. Hizo como si no hubiera percibido cómo su espalda se alargaba al acercarme para coger un hongo. La ausencia de palabras entre nosotros resultó incómoda. Finalizó su comida rápidamente, ordenó su bolso y se marchó. No hay lugar para la alegría. No hay bandera al azar. No hay ninguna iluminación. Solamente. Entendido. Después, en la mañana siguiente, Thomas regresó a su hogar. Con el bolso en una mano, aún con los auriculares Bluetooth puestos. En una conversación sobre números, hace mucho tiempo que dejé de fingir interés. Recibí un beso suave en la mejilla, como si estuviera preparándose para empezar a trabajar. La tensión en mi sonrisa pasó desapercibida para mí. No indagué acerca de su estado. Al cruzar las escaleras, se encontró de frente con David y le saludó. Sigo laborando como de costumbre. Intenté comportarme de manera habitual. Realmente lo hice, pero me encontraba distraído, perdiendo objetos, confundiendo mi teléfono, repitiendo la misma pregunta 2 veces durante la cena. Mi cuerpo se encontraba en la habitación, mientras mi mente seguía reviviendo, recreando la noche anterior en fragmentos que no lograba unir. Y aquí tenemos a David. Ni siquiera me dedicaría una mirada. De repente, ingresó a la habitación donde la ropa sucia estaba colgada. Lo percibí justo a mis espaldas. Simplemente estando presente en ese lugar. Como si tuviera algo que decir. No volteé. Era imposible para mí. Finalmente expresó su deseo de entablar una conversación. En mi opinión, no hay motivo para entablar una conversación. Hizo una pausa. Después se puso a andar. Después de su partida, percibí el eco de las palabras en la habitación. Parecían como si las palabras hubieran sido pronunciadas por otra persona. Otra persona más distante. Aumentar la intensidad. Sin embargo, carecía de fortaleza.
Me encontraba llena de miedo. Unos días después, la hija de Thomas celebraba su fiesta de cumpleaños. La clase de familia que solía observarme hacia el futuro. Mostré mi mejor sonrisa. Al llegar, me encontré con prendas que llevaban meses sin usar. Me apliqué pintalabios, peiné mi cabello y decidí que enfrentaría el día con una sonrisa. Cuando arribamos, David ya se encontraba presente en el lugar. Me encontraba compartiendo risas con otra persona. Una pequeña de su misma edad. Engage. Es hermosa. Lleno de seguridad en sí mismo. El simple gesto de tocar su brazo mientras bromeábamos provocó una sensación en mi corazón. Desde el jardín, la observaba detenidamente. La forma en la que imaginaba su presencia en mis sueños. Cómo se aproximaba. La libertad que transmitía su apariencia. Me detestaba por lo mucho que sufría. Al cambiar de casa con demasiada prisa, estuve a punto de hacer añicos una taza de refrescos. Me reproché por mi comportamiento absurdo. Contaba con 19 años de edad. Era una belleza. Eso tuvo lógica. Sin embargo, en mi interior, algo se desbloqueó. ¿Tenía algún valor para él? ¿Se trató simplemente de un impulso pasajero del que se arrepentía? ¿Ha sucumbido a la tentación de disfrutar de algo de fantasía simplemente porque la ocasión lo permitía? Al verlo fijamente, me quedé sin palabras. Jamás lo volvió a traer. Ni siquiera mediante el uso de vocablos. Ni siquiera con el contacto visual. Se sintió como si el evento nunca hubiese ocurrido. A menos que eso haya ocurrido. Solo yo mantenía ese secreto oculto bajo mi piel. Comencé a cuestionar si alguna vez había considerado esa posibilidad. ¿Ha revisado el material tan detenidamente como yo lo hice? ¿Y si lo mantengo despierto algunas noches? ¿O acaso ya había cambiado de residencia? ¿Qué tal si ya lo poseía? ¿Cuál fue el comentario acerca de mi persona? Pensaba que mi presencia era efímera. Hay solamente una equivocación. No hay absolutamente nada. Ocurrió durante la noche del domingo. En la residencia reinaba la calma, aunque no se percibía un ambiente de total serenidad. Sin contenido. A paso pausado. Thomas se había acostado temprano. David se encontraba en algún sitio. No indagué acerca de su ubicación. En la cocina me encontraba sin compañía. La silla es la misma. La taza de té es la misma. El constante zumbido del frigorífico al fondo. Sin embargo, todo adquiría una nueva disposición. Y sufrí una lesión. Rechazo a hablar en voz alta. Sin exagerar. En silencio, solamente. Al principio, mis manos comenzaron a temblar. Después, mi corazón se desbordó como si no pudiera soportar la carga. De repente, las lágrimas brotaron sin previo aviso. No de mis ojos, sino de lo más hondo de mi ser. Como si en mi interior algo hubiera cesado finalmente de fingir. Cubrí mi rostro con las manos y las lágrimas brotaron. Debido a mis acciones. Por eso es mi deseo. De esa manera sería. Recordé aquella velada. El acto de unir los labios en señal de cariño. La calma que sigue. El silencio que nos acompañó a los dos. Me vino a la mente la voz de David. La mirada de ella. Desde ese momento, su forma de no dirigirme la mirada ha cambiado. De pronto, me resultaba difícil identificarme. Me desempeño como la compañera de mi esposo. Una anciana. Colaboré en el desarrollo de ese joven. A pesar de eso, permití que algo traspasara el límite que juré nunca acercar. ¿Qué clase de mujer llevaría a cabo semejante acción? ¿Qué tipo de imagen materna busca alguien que debía recibir cuidado y protección? Sin embargo, una vez más, ¿qué clase de hombre abandona a su esposa sin satisfacer sus necesidades alimenticias? ¿Qué clase de matrimonio te hace experimentar la sensación de ser un espectro en tu propio hogar? Comencé a cuestionarme si había concebido todo el asunto. Ante la intensa necesidad de experimentar alguna emoción, cualquier emoción, me sumergí en la lectura y la convertí en gentileza, distorsionando su verdadero significado. Tal vez David simplemente estaba mostrando amabilidad. Tal vez observar su mirada solo significaba un sentimiento de cercanía. No quiero comodidades. Es posible que haya creado todo de la nada.
Sin embargo, no, de ninguna manera. En aquel instante, algo se encontraba presente. Entiendo la situación. Cuando evitas mirar a los ojos y lo ignoras por completo. Evita movimientos bruscos con los dedos. Levántate, da un beso y haz como si fuera una simple brisa. A pesar de todo, me preocupa no entender qué representó para él. Fue de gran importancia para mí. En este momento, me siento estancado y no logro encontrar la forma de progresar. Estoy considerando comunicarle a Thomas. Simplemente causarle aburrimiento. Permitir que todo se derrumbe, y al fin, encontrar alivio en medio del caos. Sin embargo, me resulta imposible. Acabar con él sería mi decisión. David sería aniquilado por mí. Y tal vez lo más negativo de todo, me arruinaría a mí mismo. No solamente mi apariencia, sino la diminuta parte resplandeciente de mi ser que experimentó vida nuevamente después de tanto tiempo. Aunque haya sido negativo. Aunque sea improbable que vuelva a ocurrir. Estoy considerando la posibilidad de marcharme. Al momento de recoger un paquete. Voy a ausentarme durante unos días. Hallar un lugar donde pueda reflexionar sin sentir su mirada sobre mí. Me pregunto si soy la única persona que aún tiene eso en mente. ¿Ha cambiado de residencia? ¿Podría haber sido simplemente un instante fugaz, un desliz sin mayor trascendencia para él? ¿Soy la única sorprendida por esto? ¿Es la única que no deja de reproducirse en su mente como un filme estropeado esa noche? Esa idea causa un dolor insuperable, puesto que implicaría que no se trataba de un acto valiente de recordar. Simplemente un acontecimiento. Simplemente un suceso. Tal vez sea lo que me corresponde. ¿Has transgredido alguna vez un límite? Después cuestionaste la existencia real de la línea. ¿Podrías indicarme si es aproximado? ¿Tenías la intención de atravesarla constantemente? Todavía no he decidido cómo nombrarla. ¿Se trató de una falsedad basada en emociones? ¿Se trató de un acto de deslealtad? ¿O acaso ocurrió de manera más discreta? ¿Hay algo que te haga sentir más solo? ¿Se trató únicamente de una mujer que anhelaba ser notada? ¿Listo para la música? Has sido escuchado? Ninguna de ellas fue parte de mi planificación. Pero ocurrió. En este momento experimento esta incomodidad, no solo a causa de mis acciones, sino por mi desconocimiento del verdadero significado. Por tanto, me gustaría saber si fue negativo. Por favor, déjenme saber en la sección de comentarios. ¿Acaso era simplemente un ser humano? ¿Has experimentado alguna emoción sin explicación aparente, pero percibiste que era lo único que te mantenía con vida? Es importante para mí saber que hay más personas que comparten mis mismos sentimientos. Es fundamental para mí sentirme acompañada. Si esta narración ha resonado contigo de alguna forma, si ha provocado emociones que aún no has expresado abiertamente como este vídeo, te invito a suscribirte y activar las notificaciones, ya que en Heartfelt Tales Unfold exploramos los sentimientos del ser humano, revelando una verdad cada vez. Algunas realidades no son agradables, pero son verdaderas. Conclusión final de Kendall. Anuncio o enseñanza. El coste es de 58,31. La duración es de 1 hora. Narración exclusivamente en voz de narrador. En ocasiones, el hambre no se refiere a la necesidad de alimentarse. Está destinado a ser observado. Se trata de oír a alguien expresar, te observo. Sin estar obligado. Fuera del ámbito laboral. Sin embargo, más allá de algo concreto. En ocasiones, pasas tanto tiempo sin experimentar emociones que al encontrar a alguien que logra despertar esos sentimientos en ti, olvidas preocuparte por su bienestar. Simplemente experimentas emociones. Sin embargo, el precio de un placer puede ser el hambre que nunca desaparece. Si David guarda en su memoria ese instante tal y como lo hago yo, es algo que siempre me quedará en incógnita. Si resonó en su mente de la misma forma en que lo hizo en la mía. Sin embargo, me encargo de eso. Como una cicatriz que no puedo exhibir. Es como un misterio que guardaré solo para mí, latente bajo mi propia piel. Quizá algunas historias no están destinadas a tener un desenlace. Nada más que las repercusiones. Nada más que silencio. Tan solo revelaciones surgidas en la penumbra.